Muy bien. Hechos, capítulo 1, verso 8. Dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y escuche las siguientes declaraciones de Jesús: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que notemos algo interesante en estos versos que acabamos de leer. Este mensaje o esta instrucción, la cual Jesús está hablando a sus discípulos, es una de sus últimas instrucciones que Jesús le da a sus discípulos antes de ascender al cielo para preparar morada para nosotros. ¿Eso no le da alegría? Saber que Jesús ascendió al cielo y ahora está a la diestra del Padre, pero para preparar morada por usted y para mí. Una nueva casa, un nuevo lugar donde podamos nosotros habitar, una habitación eterna. Entonces, este es uno de los últimos mensajes que Jesús le da a sus discípulos antes de ascender al cielo. Pero mire, quiero leerle una versión un poquito más actualizada y dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, dice Jesús, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En otras palabras, Jesús les está diciendo: ustedes van a ir y van a contagiar a otros de mí. Van a contagiar a los de a los de Jerusalén, van a contagiar a los de Judea, van a contagiar a los de Samaria y van a contagiar a todo el mundo. Y mientras yo leí este mensaje, venía una palabra a mi mente. ¿Sabes cuál es? Pandemia. Tanta contagiadera por todos lados. Entonces venía a mi mente pandemia. Por eso hoy quiero traerte este mensaje. Pandemia. Hoy voy a hablarte acerca de la pandemia. Esta pandemia que nosotros experimentamos en estos años, en el pasado año, y aún lo seguimos experimentando, fue una pandemia muy terrible, ¿verdad? Muy dolorosa, muy triste, trajo muerte, trajo desolación. Pero ¿qué significa pandemia en el diccionario secular? Escuche esto: pandemia significa lo siguiente: es una enfermedad epidémica que se extiende o se propaga por muchos países. Es decir, de una nación a otra, de un continente a otro, hasta llenar toda la tierra. ¿Qué dijo Jesús? Vayan y propaguen mi evangelio de un lado a otro, de un continente a otro, hasta que se convierta en pandemia. Esta pandemia que vivimos, hermanos, trajo muerte, trajo dolor, trajo desesperación, trajo tristeza, trajo separación aún en la iglesia. Pero la pandemia que hoy te quiero predicar, o cual te quiero hablar, es una pandemia totalmente distinta. Esta pandemia que yo te quiero hablar, en lugar de traer muerte, ¿sabes qué trae? Trae salvación. En lugar de traer tristeza, trae esperanza. En lugar de traer desolación, trae liberación. Y en lugar de traer enfermedad, esta pandemia que te quiero hablar, que son las buenas nuevas de Jesús, trae sanidad. Hay una pandemia que Dios está llamando a la iglesia a predicar, y esa pandemia es el evangelio de Jesucristo. Lucas capítulo 10, en el verso 2, si tiene su Biblia, me acompaña por favor. Dice lo siguiente, mire lo que dice. Lucas 10, verso 2. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Wow. Dice el Señor: la cosecha es muy grande, pero los que tienen que recoger la cosecha, dice, son poquitos. Señor. Pero continúa diciendo: así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, y escuche esto, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Hace algunos días atrás yo compartí una imagen en mi página que tengo por ahí,
Y más o menos decía esta imagen. Esta imagen venía, lo compartí con este texto que le acabo de platicar, pero venía y decía esto: sé parte de esta gran cosecha, alguien ha estado orando por ti. Pero lo acompañaba con este texto. El texto que dice: la cosecha es grande, pero los obreros ¿cuántos son? Son pocos. Entonces Dios traía esto en mi mente y escribí esto, lo que están viendo en pantallas. Escribí: sé parte de esta gran cosecha, alguien ya ha estado orando por ti y por mí. Usted y yo, hermanos, escuche esto, usted y yo somos el resultado de que ya alguien dobló rodilla y dijo: Señor, envía obreros, envía obreros, envía obreros. ¿Y sabe qué? Apareció usted y aparecí yo, porque la cosecha es grande y se necesita obreros para predicar el evangelio de salvación. Alguien ya oró por ti y por mí, y ahora tú y yo somos esos obreros que debemos de levantar esa cosecha. Aleluya, Jesús. Acompáñame a Lucas capítulo 4, porque vamos a ver dónde comenzó todo. No fue en China, ¿ok? Lucas 4. Verso 18. Dice lo siguiente, escuche por favor: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando Jesús mismo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el verso 19 dice: a predicar el año agradable del Señor. Número uno, lo que esta pandemia trae, o lo que esta propagación que nosotros acerca de Jesús debemos de dar o de hacer, es esto. Número uno, esta pandemia trae salvación. Anótelo por favor. Trae salvación. Jesús dice: he venido a compartir las buenas nuevas. He venido a dar el mensaje, escuche, de salvación. Jesús, hermanos, es el Verbo encarnado. Lo leemos en Juan capítulo 1. Jesús es el Verbo encarnado, es decir, que Jesús es la palabra viva. Entonces Jesús está diciendo que Él dice: yo he venido para dar mi vida en rescate a los perdidos. Aleluya. Dice: yo he venido a dar mi vida en rescate por aquellos que están perdidos. Él está diciendo: yo he venido a dar mi vida, escuche, para salvar la tuya. Gloria a Dios. Ahora escuche esto por favor. Jesús menciona que Él vino, en el verso 18 dice: por cuanto me he ungido a dar buenas nuevas a los pobres. Él dice que Él ha venido, escucha esto, a dar buenas nuevas, pero a un grupo de personas. ¿A quién dice? A los pobres. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres? ¿Realmente sería que Jesús solamente le va a predicar a la gente de bajos recursos? ¿Será que el evangelio solamente es para los pobres? ¿A eso Jesús se refería? Entonces, mientras leíamos la escritura, íbamos indagando un poquito, entendemos, hermano, que Jesús, cuando dice vine a dar buenas nuevas a los pobres, Jesús está hablando, escuche, que el evangelio se refiere a los pobres en espíritu, pero también a la pobreza física. En los tiempos de Jesús, hermanos, los fariseos y los saduceos y todos los líderes religiosos enseñaban esta doctrina. Escuche, ellos decían que si tú no eras rico, Dios no estaba contigo. ¿Te parece? Yo sé algunas doctrinas que están enseñando hoy, ¿verdad? Pero ellos enseñaban eso. Y entonces cuando venían los judíos marginados, aquellos que no tenían plata,
estos líderes los despreciaban y los hacían a un lado, los humillaban, los pisoteaban. ¿Por qué? Porque su doctrina era que si tú no eras un hombre o una mujer rica, Dios no estaba contigo. Entonces Jesús viene y Jesús se aparece y dice: hey, momento, yo vengo a traer esperanza a aquellos que nadie quiere. Yo vengo a traer esperanza y vengo a traer riquezas a aquellos que son marginados por los que tienen. A Jesús le importaba realmente la gente pobre, hermano, la gente de bajos recursos. A Jesús le interesaban ellos. De hecho, en el ministerio de Jesús habla muchas ocasiones acerca de ellos, y te quiero mencionar rápido 3. Jesús menciona a la viuda que dejó sus 2 blancas en el ofrendero. Dice: de su pobreza dio todo lo que tenía. Y dice: ella dio más que todos los ricos, porque los ricos dan de lo que les sobra. Otro ejemplo que Jesús pone es cuando dice: ¿a quién invitemos a los banquetes? Dice: invita a los pobres, invita a los marginados. Y Jesús dice: porque ellos no van a poder regresarte el favor. Otro de los ejemplos que Jesús da es cuando le dice a aquel joven rico que se acerca a él: Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: sabe los mandamientos, ama a tu padre, ama al Señor sobre todas las cosas. Dice: Señor, todo eso lo he practicado desde que era muy pequeño. Entonces Jesús le dice: muy bien, ve, vende todo lo que tienes. ¿Y a quién le dijo que se lo diera? Dáselo a los pobres. A Jesús le importaba a la gente pobre. Entonces, cuando Jesús viene y dice: voy a anunciar estas buenas nuevas, sí se refiere a esas personas. Pero ojo, también se refiere a las personas que tienen pobreza espiritual. Cuando él hablaba de la pobreza espiritual, se refería, escuche, a aquellos que no tienen un sustento espiritual en su vida. No tienen un sustento espiritual en su vida. Y a Jesús le importaba a estas personas. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Tengo un sustento? ¿Tengo lo necesario en mi comunión con el Señor, en mi caminar con Dios? ¿O habrá escasez o habrá pobreza en mi espíritu? Estas personas son aquellos que no tienen ese sustento. Y era tan importante para Jesús que con ellos comenzó en las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 verso 3, donde habla del sermón del monte, donde habla de las bienaventuranzas, Jesús comienza con ellos y dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y dice el Señor: porque de ellos es el reino de los cielos. Escuche esto: Jesús ha dado el reino de los cielos a aquellos que reconocen su pobreza espiritual. No es que tú tengas que ser pobre en el espíritu para que el reino venga. No. Es que tú reconoces que eres pobre en espíritu y que necesitas el sustento de Dios para entonces tener el reino de los cielos. A eso se refiere cuando habla de las bienaventuranzas. Aquellos que no tienen sustento espiritual. Aquellos que han entendido que necesitan el sustento, que necesitan la palabra de Dios, que necesitan las buenas nuevas de salvación. Escuche esto, iglesia. Jesús ha traído salvación a través de su evangelio y ha venido a rescatar a todo aquel que reconozca su pobreza espiritual. Él vino a rescatar a todo aquel que reconoce su pobreza espiritual. De esto se trata las buenas nuevas. Por eso es de suma importancia que hoy, iglesia, nos levantemos y prediquemos y contagiemos a otros de Jesús. Y si yo estoy falto y hay necesidad en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma, si no tengo ese sustento de la palabra, si no tengo ese sustento espiritual, es tiempo de que yo comience a buscarlo. Tenemos que ser llenos de Él y tenemos que ir a predicar, hermanos. Número 2. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, gloria a Dios. Y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Número 2, hermanos.
¿Qué es lo que trae esta pandemia de la salvación de Jesús? Lo que trae es sanidad. Aleluya. Esta pandemia trae sanidad interna y sanidad externa. Ese es el poder de mi Dios. Ese es el poder de mi Cristo. Él no solamente me sana interiormente, sino que tiene el poder de sanarme exteriormente. Está hablando de lo físico. Jesús ha venido, escuche, a restaurar la vida interior del perdido, pero también a sanar su cuerpo físico. Oh, Jesús. La palabra sanar en el griego es la palabra anablepsis. Anablepsis. Y significa lo siguiente, y espero que esto se lo grabe en su corazón: restaurar, recuperar, restablecer, sanar. Escuche, en otras palabras, lo que Jesús me está diciendo en la escritura es que la salvación vino para restaurar, recuperar y restablecer la identidad del hombre perdido. Aleluya, Dios. Cuando Él dice, yo he venido, quiero leerlo para no equivocarme, yo he venido a sanar los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Él está diciendo, yo he venido a restaurar, yo he venido a recuperar y yo he venido a restablecer la identidad del hombre caído. Solo Jesús, nadie más, solo Jesús puede restaurar un corazón quebrantado y recuperar su identidad. Si usted está buscando métodos, si usted está buscando esa mañana perfecta para levantarse, y hoy sí vengo con todo el ánimo, aleluya, siento la unción hoy, a todo mundo lo saludo, a todo mundo le sonrío, hoy sí es el día perfecto. Cuando se acabe ese día se va a acabar ese gozo. El gozo que Dios te da, como dice el corito. ¿Cómo va? El gozo que Dios te da, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo... ¿Está la batería, bro? Como no me lo... Te veo como que ya le andas acá, ¿verdad? No. Él, hermanos, Él vino a recuperar nuestra identidad. Ahora escuche, Él vino a sanar lo interior, pero también vino a sanar lo exterior. Él vino a sanar toda enfermedad. Escuche, Jesús vino para obrar un milagro completo en tu vida. Aleluya. Te lo vuelvo a repetir, Jesús vino a obrar un milagro completo en tu vida. Él te va a sanar interiormente si hay necesidad de sanar algo, pero también lo va a hacer exteriormente. Escuche esto, quiero compartirte 3 milagros que Jesús usa estas 3 palabras, donde Jesús restaura, donde Jesús recupera y donde Jesús restablece. Entonces dijimos que Él restaura, recupera y restablece nuestra identidad. Pero ahora vamos a ver cómo Él lo hace esto mismo, pero a través de nuestro exterior, nuestro físico. Número 1, Jesús restauró la mano del hombre en Marcos capítulo 3. Y en el verso 5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, este es Jesús, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Y aquí viene el milagro. Y él la extendió y la mano le fue ¿cómo? Restaurada, sana. Fue restaurada, sana. Él viene a restaurar tu sanidad. Número 2, en Marcos, en el mismo libro, Marcos capítulo 7, en el verso 32, mira lo que dice acá. Y le trajeron a un sordo y a un tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Alguien diría por ahí, gross. Dice que escupiendo, ¿cómo le haría? O sea que Jesús vino y
escupió y luego le metió la mano en la lengua, el dedo, o escupiría en su dedo y se lo metería en la lengua. ¿Qué pandemia ni qué nada? Usted no va a andar por ahí escupiendo gente, no, tranquilo. Porque Jesús lo hizo, hermano, vamos a usar su método. No, tranquilo. Escuche esto acá, seguimos leyendo. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Aleluya. Recuperó, escuche, recuperó el oír y el hablar. Jesús viene a restaurar y viene a recuperar, pero número 3, Jesús también viene a restablecer. Él restableció la vista de un ciego. En el mismo libro, pero en el capítulo 8, en el verso 23 dice lo siguiente: entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escuche esto, y escupiendo en sus ojos. Eso le gustaba mucho, escupir. Traería máscara. No podía, ¿verdad? Escupiendo en sus ojos, dice, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase. Y escucha acá, y fue que restablecido y vio de lejos claramente a todos. Jesús, hermanos, vino a restaurar, a recuperar y a restablecer a través de la sanidad a sus hijos. Cuando Él vino aquí para predicar las buenas nuevas de salvación, Él vino con un plan: sanar interiormente y sanar exteriormente. Por eso es de suma importancia que tú y yo prediquemos las buenas nuevas de salvación. Porque no solamente se trata de hablar acerca de Jesús, sino se trata de hablar de lo que Jesús hizo y que Él va a hacer a través de tu vida para otros. De eso se trata el Evangelio. Se trata de poder hablar de lo que Jesús ha hecho en mi vida y que también puede hacer en aquel que le reconoce como su Señor y Salvador. Hoy Dios quiere, hermano, hacer un milagro en tu vida. Y yo te lo vuelvo a repetir para que lo creas. Hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Y si tú lo crees, lo recibes en el nombre de Jesús. Porque hemos aprendido, conforme lo que hemos leído, que no solamente viene a dar buenas nuevas, sino que viene a sanar mi interior, pero también a sanar mi exterior. El Cristo al cual te estoy hablando y que está acá es el Cristo que puede sanarte hoy, en este día. Si realmente tú lo crees, hermano. Si tú lo crees, Él lo puede hacer. Señor. Número 3, hermano. Vamos concluyendo ya. Volvamos a Lucas capítulo 4. En el verso 18 dice: a poner en libertad a los oprimidos. Aleluya. Jesús trae libertad, hermanos. Jesús trae libertad. Número 3, libertad. Escuche, cuando Jesús dice a poner en libertad a los oprimidos, Él está hablando de la opresión, y no se espante, de una opresión diabólica. Él está hablando de una opresión satánica. No está hablando de otra opresión. Él realmente viene a deshacer las obras del diablo. Es lo que Él viene a hacer. Y cuando Él termina este pasaje, verso 18, Él dice: yo he venido a poner, no he venido a invitar, no, yo he venido a poner libertad a los oprimidos. Él viene a traer libertad a aquel que está siendo oprimido, escuche, satánicamente, diabólicamente. Wow, esto es
fuerte, hermanos. Escuche esto, por favor. Hechos capítulo 10. ¿Por qué decimos que es una opresión satánica? Hechos capítulo 10, en el verso 37. Pedro describe esta opresión de esta manera. Escuche, por favor. Dice, capítulo 10, verso 37 de Hechos: vosotros sabéis lo que se divulgó por Judea, comenzando desde Galilea. Y me gustan estos términos porque él dice, comenzando en Galilea, se divulgó después en Judea. Es decir, que se contagió Galilea, y luego ¿quién se contagió? Judea, y luego se comenzó a esparcir como una pandemia. Por eso cuando leía el tema decía, Señor, tú lo pusiste todo en su lugar. Dice él, verso 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y escuche esto, cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. ¿Quién es el que trae opresión a la vida de las personas? Es el diablo. Ahora quiero que notemos algo interesante aquí. En Lucas, Jesús dice, he venido a poner libertad. Mire esa palabra, he venido a poner libertad a los oprimidos. Pero en Hechos, Pedro dice, Jesús vino a traer sanidad a los oprimidos. Hay dos palabras que tenemos que identificar, iglesia: libertad y sanidad. Es decir, que Jesús trae libertad y trae sanidad a los oprimidos por el diablo. Y escúcheme, por favor, y aquí es donde quiero que ponga mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, por favor, iglesia. Y si tú estás escuchando por primera vez y dices, bueno, pues realmente no comprendo mucho de lo que estás hablando, entiendo que hay un Jesús, que hay un Dios y que hay un diablo, y quiero que pongas cuidado a esto, por favor, porque este es el engaño mayor del diablo, que destruye familias, que destruye generaciones, que destruye personas. La opresión. Tenemos que aprender a identificar cuando es una opresión, porque a veces es difícil entenderlo, y a veces creemos, yo puedo salir de eso cuando quiera. Eso es una opresión, y el diablo te tiene tan cegado que crees que tu intelecto o tus ganas de vivir te pueden sacar de eso cuando quieras. Él dice, he venido a poner libertad y he venido a sanar. Escuche, por favor. El diablo oprime tanto en lo espiritual, en el alma, en el corazón, en las actitudes, en las acciones, como oprime en lo físico, en la salud. Por eso dice, vine a poner libertad, que está hablando de espiritual, y vine a sanar, que está hablando de lo físico. En lo espiritual, ¿cómo oprime el diablo? Escuche, por favor. El diablo oprime al hombre en lo espiritual de esta manera, esclavizándolo en su pecado. Así lo oprime. Lo esclaviza en su pecado. ¿Qué significa en este sentido oprimir? Oprimir significa ejercer dominio contra. Es decir, que el diablo tiene atado al hombre, ejerce dominio sobre el hombre, lo tiene atado al hombre en su propio pecado, en sus propias concupiscencias, en sus propios deseos carnales. Allí lo tiene atado. Eso es oprimir. Eso es oprimir. Escuche. ¿Y cómo oprime al diablo que tiene atado en su pecado? De esta manera, culpándolo
de sus malas decisiones y de sus malas acciones. Aquel hombre está atado en su pecado y aquel hombre se siente culpable de lo que hizo, se siente culpable de sus malas decisiones, se siente culpable de sus acciones y dice, bueno, ya va a pasar. No se está dando cuenta que el diablo lo está oprimiendo, trayéndole señalamiento y trayéndole culpamiento por lo que ha hecho. ¿Y sabes lo más triste? Que estas personas, en lugar de correr a ser liberados, vuelven al mismo pecado. ¿Por qué? Porque ese es el momento de satisfacer esa necesidad de pecar. Pero cuando se termina el pecado en su vida, otra vez el diablo viene y oprime diciéndole, estás mal. Te voy a decir algo. El Espíritu Santo no te viene a señalar. El Espíritu Santo te viene a confrontar para consolarte y que tú te arrepientas. Pero el diablo te viene y te señala y te culpa. Eso es oprimir, que te está oprimiendo espiritualmente. Iglesia, vamos a seguir que Él nos siga oprimiendo. Número 2, no solamente viene y oprime físicamente, porque dice yo vine a libertar a los oprimidos. También dice yo vine a sanar a los oprimidos por el diablo. ¿Cómo es esta opresión? La opresión física, el diablo oprime al hombre, escuche, afectándolo en su salud. Oprimir también significa esto. Estamos hablando de la salud. Oprimir significa, escuche por favor, triturar, perturbar, lacerar. Lacerar, ¿sabe qué es lacerar? A Jesús cuando le pegaban, dice que los romanos venían y con un chicote, no sé cómo llamarlo, y que tenía una bola de picos. Dice que le pegaban en la espalda y le jalaban la piel. Eso es lacerar. Cuando el diablo oprime a través de una enfermedad, dice que él viene a lacerar, escuche, a convulsionar. Wow. Esta es una enfermedad de opresión diabólica. Despedazar, a sacudir, falta de fuerza. A veces he escuchado cuando dicen, es que siento que me sacuden la cabeza. Cuidado, cuidado, por favor. Wow, Señor. Hermano, el diablo, es decir, que el diablo viene a oprimir al hombre, poniéndolo en un estado físico precario. Lo lleva a un estado físico muy, pero muy desgastante. El diablo trae opresión de culpabilidad emocional, pero también trae opresión física de enfermedad. Escucha, iglesia, por favor. La Biblia me dice, de los labios de Jesús, del Hijo de Dios, Él dice, yo he venido para traer libertad y traer sanidad a todos los oprimidos por el diablo. Nuestro Dios es un libertador, es un sanador. Él vino a dar libertad y vino a traer sanidad a todos los que son oprimidos. Hoy Dios quiere liberar al pueblo. Hoy Dios quiere hacer una sanidad, un milagro en tu vida. Si tú realmente lo permites, hermano, Dios quiere a través de su Hijo liberarte de esa opresión y quiere sanarte de esa opresión. El Cristo que hoy he venido a predicarte, en la pandemia que hoy he querido compartirte en esta tarde, es una pandemia que trae salvación, que trae sanidad, que trae libertad. Ese es el Evangelio de Jesús.
Él lo quiere hacer en ti. Él quiere liberarte. Ahora quiero concluir diciéndote esto. Juan capítulo 8 verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, ¿cómo vamos a hacer? Seréis verdaderamente libres. Solamente Jesús puede hacer eso. Solamente Él. Concluyo con esto. Jesús dice en el capítulo 4 de Lucas, en el verso 18, Él dice las siguientes palabras: el Espíritu de Dios está sobre mí. El ministerio de Jesús comenzó con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 verso 8, Jesús le dice a sus discípulos: escuche, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El ministerio de la iglesia comenzó con el Espíritu Santo. Si nosotros queremos continuar el ministerio de Jesús, proclamar las buenas nuevas, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos y oprimidos, necesitamos urgentemente al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Llévate esto en tu corazón. Como iglesia, no propaguemos la pandemia del COVID-19. Como iglesia, propaguemos, escúchame por favor, la palabra de Dios. Propaguémosla como una pandemia, la palabra de Dios. Contagiemos a otros de Jesús.